Muy respetable público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Somos alumnos del Centro Universitario de la ciudad de Valladolid, Yucatán, de la licenciatura en Derecho. Por lo mismo estamos frente a ustedes con el objeto de darles la definición general de la obligación y sus correspondientes fuentes. Ahora empezaremos con la definición de derecho real y derecho personal o de crédito. El derecho real o de propiedad es aquel que se ejerce directamente e inmediatamente sobre la cosa, ya que éste nos procura por sí mismo la utilidad, goce y disfrute de éste, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Este derecho existe contra todo mundo, ya que ningún tercero puede impedirle al propietario que se abstenga de su uso y goce de esa propiedad. Para esto existe una acción in rem, que es la que se encarga de velar por los beneficios hacia el propietario. Ahora seguimos con derecho personal o derecho de crédito, que consiste en una relación especial entre dos individuos determinados, los cuales uno puede exigir al otro determinada prestación. En este existe un acreedor y un deudor. El acreedor es aquel que le presta el dinero al deudor, engendrando así una obligación. Mientras el dinero no regrese al acreedor, este no puede hacer utilidad de este goce, que es su derecho personal. El dinero solo puede ser exigido hacia el deudor, ya que este fue el quien le prestó el dinero. El derecho real es más ventajoso que el de crédito, ya que cualquiera que lo viole, el titular no pierde nada a cambio del derecho de crédito, que el acreedor está siempre condicionado a la insolvencia del deudor. Si el deudor no cuenta con el dinero suficiente para devolver dicha cantidad, este se convierte en nada, mientras el acreedor estaría perdiendo su dinero. Ahora seguimos con definición y etimología de obligación. Obligación tiene su origen en la palabra latina obligationis, que a su vez viene de ob y ligo ad are, que significa atar. Justiniano lo definió como un vínculo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar un derecho. Retomando el tema, el punto número 3 nos habla sobre los elementos de la obligación y nos dice que la obligación crea un vínculo entre dos personas, entre un deudor y un acreedor. De igual forma nos dice que el elemento esencial de la obligación es dar, hacer o prestar algo. Nos dice que el elemento de la obligación también debe ser siempre apreciable en dinero. De igual forma, el punto número 4 nos habla sobre dos elementos muy esenciales en el derecho romano como en el derecho moderno. Y nos dice el primer elemento, que se llama schuld, que quiere decir deber, y haftung, que es el perjuicio jurídico que tiene el acreedor. Continuando con las definiciones, tenemos el punto número 5, que es el desarrollo histórico de las obligaciones. Muchos autores consideran señalando que el origen de la obligación es imputable, que proviene de la responsabilidad que se le daba a un delito. En este caso, el deudor le debía a su víctima una reparación del daño a sus familiares de dicha víctima, o también, para tratar de evitar una posible venganza o un trastorno público consiguiente. Cuando una obligación se torna civil, se establece que a falta de pago del deudor, podía resarcirse en vía ejecutiva sobre su deudor. Y eso se fue dando durante un tiempo. El deudor que no lograba pagar pasaba a la esclavitud bajo el orden de su acreedor, y eso causó que los plebeyos de aquella época se molestaran, hasta que se creó la nueva ley de la poetería papiria, que establecía que el deudor podía responder de su deuda no con su persona, sino con su patrimonio, y eso dio inicio a la obligación moderna. El punto número 6 habla sobre la enumeración de las fuentes según las instituciones de Justiniano, que establecía que las obligaciones se clasificaban en 4, 2 de ellos tenían una definición técnica, y nos hacemos referencia de los contratos y de los delitos, y los otros 2 eran definidos por vía de perífrasis o de consideración. En este caso, haciendo mención, se decía que una obligación se provenía de un contrato o de un delito, y cuando era de un contrato o de un delito, y al establecer la diferencia entre ambos, se desprendía que un contrato es la convención de voluntades o acuerdo de voluntades, y con el delito es un daño causado de manera injusta.
Gallo hacía la división entre un cuasicontrato y un cuasidelito. En su caso del cuasicontrato establecía que eran convenciones sin llegar a ser considerados como convenciones o eran lícitos, y sus obligaciones también eran lícitos pero diferentes a una convención. Ahora con el cuasidelito, pues en este caso era pues un daño causado, era un hecho ilícito sin llegar a ser considerado como delito. Lo mismo pasa con la obligación, que son ilícitos sin llegar a ser considerados como delitos. Continuando con el punto número 7, que es la insuficiencia de dicha enumeración, en donde la enumeración de las fuentes de obligación señala Costiñón que es del todo incompleta, pues ya desde antes de esas existían otras varias fuentes. Antes de las 12 tablas era fuente de obligación la vecindad, en donde el tenedor de un testamento está obligado a mostrarlo al interesado, teniendo este como sanción de su pretensión el interdictum de tabules exhibendis, que significa el interdicto para mostrar las tablillas del testamento. Otra fuente de obligación es la paternidad. En efecto, daba el derecho recíproco a dar alimentos. Otra fuente de obligación es la sentencia, sobre todo cuando se condenaba injustamente a una de las partes. Nos dirigimos también por el derecho honorario o por el edicto perpetuo o el magistrado, cuando ordena o prohíbe hacer. Asimismo, podemos obligarlos por la ley cuando hacemos algo conforme a lo preceptado en ella o en su contra. La policitación y el voto son igual otras fuentes de obligación. Y bien, para finalizar con el tema de las obligaciones, tenemos la división de obligaciones. Según Justiniano, las obligaciones se dividen tanto en civiles como pretorias. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud. Es por eso que algunos la dividen de diferentes maneras. En este tema les hablaré sobre 3 maneras de las cuales se dividen las obligaciones. Según la naturaleza de su vínculo es 1. Según su objeto sería el número 2. Y por último, según las personas que en ella intervienen. En la naturaleza del vínculo se encuentran las pretorias, las civiles, el derecho de gentes, las naturales, el derecho estricto, de buena fe y perfectas e imperfectas. En las pretorias se dice que el pretor, bajo su jurisdicción, es quien establece las reglas y por ende ha de sentenciar al deudor. En los derechos civiles se considera que estas son unilaterales, ya que solo engendra obligaciones para el deudor. El derecho de gente se decía que solo engendraba obligaciones tanto a ciudadanos como a peregrinos. En el derecho natural es cuando se aumenta tanto para los siervos, es decir, o esclavos. El derecho estricto, pues eso se dice que en él son rigurosas y formales, ya que se encuentra el nexo y la estipulación. Y es así como el de buena fe se vincula tanto con el derecho natural, y pues las perfectas e imperfectas son aquellas que algunas son sancionadas y tienen acciones y otras solo tienen acciones pero no poseen una sanción. Según su objeto se determina o se da el dar, hacer, prestar, no hacer. Y en ellas consiste en dar, que es entregar la propiedad. En hacer consiste en la abstención de la persona en querer hacer algo o no. Es decir, que el deudor busca la manera en cómo pagar su deuda. El no hacer consiste en que el deudor simplemente no quiere pagar la deuda que ha establecido. El no hacer es como decir un aspecto negativo de la división de obligaciones. Las positivas y negativas, en las positivas se encuentra el dar, hacer y prestar, y en las negativas se encuentra el no hacer. Las simples y compuestas se dice que estas son prestaciones. La simple es solo una prestación, mientras que las compuestas son varias prestaciones. Las divisibles e indivisibles, esta no se puede considerar cuyo objeto, sino que se le puede dar una suma de dinero al acreedor. Mientras que en las indivisibles no se puede fraccionar, pero sí siempre y cuando el deudor con el acreedor lleguen a un acuerdo y también se pueda entregar una suma de dinero. Las genéricas y las específicas, en las genéricas se encuentran determinados cuerpos o se entrega al acreedor un determinado cuerpo,
mientras que en las específicas solo se encuentra el cuerpo o la deuda establecida, ya sea el dinero o objeto que el acreedor le había prestado al deudor. Y por último tenemos las obligaciones o la división de obligaciones en donde las personas intervienen. Es decir, que tenemos al sujeto activo, las obligaciones del sujeto fijo, determinado e invariable. Y tenemos las obligaciones del sujeto activo, positivo y múltiple. Es decir, que en el primero se considera que tanto el deudor como el acreedor sean las mismas personas que intervengan durante el contrato. Mientras que las obligaciones de sujeto activo o pasivo se considera que la tradición, por así decirlo, se considera que es tanto acreedor como deudor. Sin embargo, pueden existir varios deudores y varios acreedores, lo cual da una pluralidad de obligaciones tanto para acreedor como deudor. Y es así como este tema que hemos expuesto les va a ayudar o les puede ayudar para que en sí tengan una noción más acerca de lo que era el derecho romano y cómo eran las leyes o cómo Justiniano establecía dichas divisiones. Esperemos y sea de gran ayuda para ustedes y muchas gracias por su atención.